Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube dedicado a la asignatura de religión católica en secundaria y bachillerato. Toda aquella persona pues que en este caso quiera aprender algo de eclesiología, cómo funciona la iglesia por dentro, qué es la jerarquía eclesiástica. Toda aquella persona que quiera aprender historia de Israel, historia de la iglesia, metafísica, moral, bioética, etcétera. O toda aquella persona que no quiera ser analfabeta y no quiere que la esclavicen, mi canal es vuestra casa. Bienvenidos. Con este tercer tutorial dedicado o destinado a los alumnos de primero de ESO, segunda evaluación, acabaríamos el tema de la jerarquía eclesiástica. Los dos primeros tutoriales explicamos la primera parte del tema 7 de la jerarquía eclesiástica, cómo funciona la iglesia por dentro, quiénes son los padres de la iglesia, por qué la iglesia de Roma es importante, qué es el nicolaísmo, por qué los que van a ser sacerdotes no se pueden casar, qué es la iglesia ortodoxa o el cisma de Oriente del año 1054, cuáles son las vestiduras litúrgicas de un sacerdote, los colores litúrgicos, las vestiduras litúrgicas del Santo Padre, del Papa, qué es un cónclave, quién puede ser elegido Papa, etcétera. Entonces esto lo vimos en los dos primeros tutoriales que se corresponderían con la primera parte del tema 7. Con este tercer tutorial explicaríamos la segunda parte del tema 7 y pondríamos punto y final al tema de la jerarquía eclesiástica. Aquí ahora pues vamos a centrarnos en el Vaticano. En el segundo tutorial explicamos pues lo que Roma locuta causa finita, o sea, lo que dice Roma va a misa, para que se entienda, ¿no? Entonces, luego Roma, Conferencia Episcopal Española, provincias eclesiásticas, provincia eclesiástica en este caso de Castilla-La Mancha, archidiócesis, diócesis sufragáneas, lo que es una diócesis, lo que son los arciprestazgos, unidades de pastoral, hasta que llegamos a la parroquia. Fuimos de lo más grande de la iglesia de Roma hasta la parroquia más humilde y más pequeñita, de lo más grande a lo más pequeño. Ahora, con ese tercer tutorial, que se correspondería con la segunda parte del tema 7, nos centraríamos en el Vaticano, ¿de acuerdo? Status Civitatis Vaticanae, el estado de la ciudad del Vaticano. El Vaticano es un estado dentro de otro estado. Se encuentra en Italia, más concretamente en la capital. En Roma tenemos el estado de Italia, y dentro del estado, dentro de la capital, por así decirlo, del estado italiano, tenemos este pequeño estado que es el Vaticano. El Vaticano, ¿dónde tiene sus orígenes? En el año 751. El rey franco Pipino el Breve, yo ya explico ya más adelante, en el caso de los alumnos de cuarto de ESO, quién era este rey franco Pipino el Breve. El caso es que por cuestiones varias, este rey franco en el año 751 fundó los estados pontificios, que eran un conjunto de territorios que tenía la iglesia, sobre todo en Italia. ¿Hasta cuándo duraron? Hasta el año 1870, que tuvo lugar la reconfiguración de Italia, y lo único que nos queda de los estados pontificios, que son ese poder temporal que tenía la iglesia, esos terrenos, esos territorios, lo único que nos queda es el Estado del Vaticano, que es fruto de un acuerdo al que llegaron en el siglo XX Benito Mussolini y el Papa Pío XI. Bien, aquí destacaríamos lo más importante. Bueno, el Vaticano, hay que destacar que es el Estado más pequeño del mundo, pero todo bautizado, todo católico, es ciudadano del Vaticano. Por tanto, el Vaticano es el estado más pequeño del mundo, pero seguramente sea el estado que más ciudadanos tenga, más de 1.200 millones. Todo bautizado, sacerdote, profeta y rey, y además es ciudadano del Vaticano, ¿de acuerdo? Del Vaticano destacamos lo que es la Basílica de San Pedro. Esto redondo es la Plaza de San Pedro, y luego a la derecha veremos el Palacio Apostólico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde se reúne la gente, en la Plaza de San Pedro, y vamos a ver ahora lo que es la Basílica de San Pedro. ¿Por qué se llama la Basílica de San Pedro? Porque la tradición nos dice que ahí fue ejecutado el apóstol, el primer romano pontífice, el primer papa, San Pedro, en la primera persecución de los romanos contra los cristianos en torno al año 64 después de Cristo. Aquí en Roma, como ya se explicó en el primer tutorial, murieron San Pedro y San Pablo. San Pablo, como era ciudadano romano, lo decapitaron.
a los condenados a muerte que no tenían la ciudadanía romana, los crucificaban. Entonces, dentro de la Basílica de San Pedro, debajo del altar mayor, debajo del altar, ahí reposan los restos de San Pedro, ¿de acuerdo? Entonces, en honor a San Pedro y donde lo ejecutaron, donde creemos que lo ejecutaron, se construyó la Basílica de San Pedro. La basílica la ordenó construir el Papa Julio II. Los arquitectos son Bramante y Miguel Ángel. Las obras se iniciaron en el año 1506 y acabaron en el año 1626. Es de estilo renacentista y barroco. Y aquí están enterrados los papas, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí, ahora paso aquí. Esta sería la planta, esto sería la plaza de San Pedro, y aquí ya estaría lo que sería la basílica, y aquí el altar mayor, y debajo del altar mayor reposan los restos mortales de San Pedro. Entonces, aquí están enterrados los papas. Por ejemplo, aquí en la foto de la izquierda, la tumba del Papa San Juan XXIII, y aquí a la derecha, que está de espaldas, su santidad el Papa Francisco, de rodillas, rezando delante de la tumba de San Juan Pablo II, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya iríamos al Palacio Apostólico. Entonces, mirando a la Basílica de San Pedro, a la derecha tendríamos el Palacio Apostólico, esto de aquí y esto de aquí. En el Palacio Apostólico hay que destacar 3 estancias importantes: la Biblioteca Vaticana, la residencia oficial de su santidad el Papa, aunque actualmente su santidad el Papa Francisco no reside en el Palacio Apostólico, sino en una residencia normal para sacerdotes llamada Santa Marta. ¿Por qué reside en Santa Marta? Porque él, de alguna manera, al estar más cerca de los sacerdotes, puede saber cuáles son los problemas que tienen los párrocos, los sacerdotes más humildes. Entonces, no mostrar esa imagen tan alejada de los sacerdotes, sino que si uno quiere enterarse de los problemas que tiene la Iglesia, pues en este caso pues está en las trincheras, por así decirlo, para saber de primera mano qué problemas tienen los sacerdotes y verlos de primera mano, ¿de acuerdo? Por eso su santidad el Papa Francisco no reside actualmente en Santa Marta, sino no reside en el Palacio Apostólico, sino en la residencia de Santa Marta, para estar en contacto con los sacerdotes más humildes. Por tanto, la Biblioteca Vaticana, después la residencia oficial de su santidad el Papa, y después la Capilla Sixtina. Aquí tenemos la Capilla Sixtina. Aquí en la parte de arriba tenemos los frescos que pidió que los pintara el Papa Julio II a Miguel Ángel. Recordemos que Miguel Ángel también es uno de los arquitectos de la Basílica de San Pedro. Entonces, ya explicamos en el segundo tutorial que cuando se celebra un cónclave, cuando se reúnen los cardenales para elegir a un nuevo Santo Padre, se reúnen aquí en la Capilla Sixtina. Ya hablamos del camarlengo, que es aquella figura, aquel sacerdote que es la cara visible de la Iglesia, del Vaticano, hasta que los cardenales eligen a un nuevo romano pontífice. Entonces el camarlengo mete a los cardenales papables en la Capilla Sixtina y desde fuera cierra la Capilla Sixtina, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí encontraríamos el lugar donde se celebran los cónclaves. Y ahora pues esto pues es un poquito la curia romana. O sea, la curia son los distintos ministerios, o como llama la Iglesia, los distintos dicasterios que ayudan a su santidad el Papa a gobernar la Iglesia universal. La Iglesia es un gobierno, como cualquier gobierno, pues hay un ministerio de justicia, ministerio de sanidad, ministerio de fomento, ministerio de educación, etcétera. Pues la Iglesia también tiene distintos. Tenemos la Secretaría de Estado, Congregación, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Aquí me voy a detener un momento. Es lo que antes, esta Congregación para la Doctrina de la Fe, es lo que se conocía antiguamente como Inquisición o Santo Oficio. Sigue existiendo, pero se le cambió hace unos años, se le cambió el nombre. Durante el pontificado de Juan Pablo II, el ministro de este dicasterio, para que lo entendáis, el gran inquisidor, fue el cardenal Joseph Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI. Entonces, este es
uno de los dicasterios más importantes que tiene la Iglesia, porque es que vigila que los teólogos, por ejemplo, como yo, no digamos cosas que van en contra de la doctrina oficial de la Iglesia. Si a mí se me ocurriera escribir en un libro, por ejemplo, decir que Jesucristo no es Dios, o negar la Santísima Trinidad, entonces si yo lo plasmara en un libro, la Sagrada Congregación me llamaría al orden y me diría: si usted va en contra de la doctrina oficial de la Iglesia en esto, porque va en contra de este concilio de Éfeso, concilio de Calcedonia, etcétera. Entonces, si usted no corrige esto, será expulsado de la Iglesia. Entonces, tened en cuenta que ahora mismo en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe tenemos a un español, Luis Francisco Ladaria, que además viene de Mallorca, porque de Mallorca pues viene todo lo mejor: la ensaimada, la sobrasada, el tenista Rafa Nadal, Luis Francisco Ladaria y por supuesto un servidor. Entonces, que sepa la gente que ahora, en el año 2023, tenemos a un español como ministro del Santo Oficio, y también en el próximo cónclave podría ser uno de los cardenales papables, podría salir su nombre como posible romano pontífice, ¿de acuerdo? Entonces, luego tendríamos la Congregación para las Iglesias Orientales, luego Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Aquí destacar a uno de los mejores cardenales que tenemos aquí en el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, es el cardenal Robert Sarach, ¿de acuerdo? Luego la Congregación para las Causas de los Santos, Congregación para los Obispos, lo estoy diciendo muy por encima, ¿de acuerdo? La Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Congregación para el Clero, para la Educación Católica, los laicos, la familia, la vida, para el servicio del desarrollo humano integral, ¿vale? Estoy leyendo, para la comunicación, penitenciaria apostólica, Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, Tribunal de la Rota Romana, Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, lo que sería el ecumenismo, Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, para el Diálogo Interreligioso, Pontificio de la Cultura, la Cámara Apostólica, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Consejo de Asuntos Económicos, Secretaría de Asuntos Económicos, Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, Oficina del Auditor General, Prefectura de la Casa Pontificia, Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice, Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada, Pontificia Comisión Bíblica, Comisión Teológica Internacional, Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales, Comité Pontificio de Ciencias Históricas, Guardia Suiza Pontificia, Limosnería Apostólica, AVEPRO, Autoridad de Supervisión e Información Financiera, Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, Archivo Histórico de la Sección para las Relaciones con los Estados, en fin, Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice, Pontificia Academia de las Ciencias, Oficina Central para Asuntos Laborales, Fondo de Asistencia Sanitaria, Óbolo de San Pedro, Pontificia Academia de Ciencias Sociales, Pontificia Academia para la Vida, Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, Pontificia Academia de Teología, Pontificia Academia de Latinidad, ¿de acuerdo? Fijaos, Pontificia e Insigne Academia de Bellas Artes y Letras, Dei Virtuosi al Panteón, Pontificia Academia Romana de Arqueología, Pontificia Academia Culturum Martyrum de la Cultura de los Mártires, Academia Pontificia Eclesiástica, Pontificia Academia Mariana Internacional, todo lo que se refiere a la Virgen María, Pontificia Comisión para América Latina, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues tendríamos una fotografía pues de los cardenales, a los que también se les conoce como los purpurados. ¿De dónde viene el color púrpura de los cardenales? De los emperadores romanos. Ellos llevaban una capa, ¿de acuerdo? Unas vestiduras moradas, púrpura, y el color púrpura de los cardenales viene de los emperadores romanos. Ahora pasaríamos a la famosísima Guardia Suiza. La Guardia Suiza es la escolta personal de su santidad el Papa. Hay que tener en cuenta que
el Papa es un jefe de Estado, entonces todo jefe de Estado debe tener una guardia personal. Por ejemplo, en el caso de España, el jefe del Estado es Su Majestad el Rey, entonces tiene la Guardia Real, policías nacionales, guardias civiles, etcétera, que se dedican a la escolta personal de Su Majestad el Rey. Pues todo jefe de Estado, como Su Santidad el Papa, tiene una guardia, una escolta personal, que es la famosísima Guardia Suiza. No siempre van así, ¿de acuerdo? Con estos trajes así y tal, normalmente pues llevan una americana, corbata, etcétera. Esto es para uniforme de gala, de representaciones, desfiles, etcétera. Entonces, la Guardia Suiza fue fundada en el año 1506 por el Papa Julio II, el mismo que ordenó construir la Basílica de San Pedro. Para entrar en la Guardia Suiza hay que cumplir una serie de requisitos. Hay que tener la nacionalidad suiza, medir como mínimo 1,74, tener estudios secundarios o una profesión y haber servido en el ejército suizo, tener entre 19 y 30 años, ser varón católico practicante y soltero. Y para los jóvenes suizos es un auténtico honor pertenecer a la Guardia Suiza, pero obviamente es muy difícil entrar en la Guardia Suiza. Aquí tenemos el símbolo de San Pedro, la cruz invertida y las dos llaves cruzadas. Recordemos que San Pedro fue crucificado cabeza abajo y las dos llaves cruzadas nos dice que la tradición que cuando una persona muere y va al cielo, San Pedro es el que hay en la puerta y el que tiene las llaves que nos permite entrar o no entrar en el cielo. ¿De acuerdo? Y luego ya para acabar pues tendríamos otros ministerios, como por ejemplo los diáconos. El diaconado es un ministerio, ¿de acuerdo? Vendría el sacerdote, luego el diácono. Es el obispo el que ordena a nuevos sacerdotes, a diáconos y ahora veremos a los acólitos. Los diáconos asisten a los sacerdotes, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos saber cómo es un diácono? Distinguirlo de un sacerdote. Yo comenté en el primer tutorial que los sacerdotes llevan por detrás del cuello y después les cuelga por el pectoral la estola. Entonces, a los diáconos la estola la llevan de izquierda a derecha. Aquí en la foto no sé si se verá bien, pero la estola, la banda, la llevan de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Entonces, así vemos cómo es un diácono. Los diáconos tienen que ser hombres casados, ¿vale? Entonces, si un hombre casado quiere ser ordenado diácono, tiene que pedirle permiso a la mujer. Después, según la jurisprudencia de la Iglesia, si el diácono se queda viudo, fallece su mujer, no se puede volver a casar. ¿Qué es lo que puede hacer el diácono? Primero, lo que puede hacer y después lo que no puede hacer. ¿Qué puede hacer? Puede bautizar, puede casar, puede administrar la comunión, puede dirigir los cursillos prematrimoniales, puede bendecir imágenes, ¿de acuerdo? Puede bautizar, puede casar, puede administrar la comunión, puede dirigir cursillos prematrimoniales, puede leer el Evangelio, puede dar el sermón, puede bendecir imágenes, etcétera. Pero hay tres cosas que un diácono no puede hacer. No puede consagrar, tampoco puede administrar el perdón de los pecados, no puede confesar y tampoco puede administrar la unción de los enfermos, ¿de acuerdo? Pero sí que puede hacer otras cosas. Como hemos dicho antes, puede bautizar, puede casar, puede bendecir, puede dirigir cursillos prematrimoniales, puede administrar la comunión, puede leer el Evangelio, puede dar el sermón, la homilía, pero no puede consagrar, ni confesar, ni administrar la unción de los enfermos. Después tendríamos los acólitos. El acolitado es un ministerio menor y también tienen que ser ordenados por el obispo ordinario del lugar, a los nuevos sacerdotes, a los diáconos y a los acólitos. Pero el acolitado sería un ministerio menor, pero también es un ministerio, es el obispo ordinario del lugar el que tiene que ordenar. Al igual que los sacerdotes, los curas y los diáconos, los acólitos tienen que ser hombres. Asisten a los sacerdotes y a los diáconos y en situaciones extraordinarias, si por ejemplo no hay suficientes sacerdotes y diáconos para administrar la comunión, los acólitos pueden administrar la comunión y en casos también extraordinarios pueden
exponer el Santísimo para hacer adoración, pero en casos extraordinarios pueden administrar la comunión y en casos extraordinarios pueden exponer el Santísimo para hacer adoración, y tienen que ser hombres, ¿de acuerdo? Y ser ordenados por el obispo ordinario del lugar. Y por último tenemos los famosos monaguillos. Los monaguillos es un ministerio extraoficial, o sea, serían acólitos pero en pequeñito, ¿de acuerdo? Acólitos en pequeñito. Los monaguillos son acólitos pero niños, ¿vale? No hace falta que los ordene nadie, ¿vale? A los que van a ser sacerdotes, diáconos y acólitos, sí, pero los monaguillos no. Son niños, normalmente de catequesis, de comunión o de poscomunión, que ayudan al sacerdote durante la misa. Muy importante, no puede haber monaguillas, no puede haber niñas. Es verdad que hay muchos sacerdotes que esto no lo cumplen, pero según las normas de la Santa Madre Iglesia, durante la Santa Misa no puede haber ninguna mujer en el presbiterio, ¿de acuerdo? O sea, sobre todo durante la consagración y después de la consagración. Por tanto, no puede haber monaguillas. ¿Por qué? Porque durante la consagración se reproduce la última cena, y en la última cena ni siquiera estuvo la Virgen María porque Jesucristo no la dejó, ¿vale? Entonces, no puede haber monaguillas. Ya sé que hay sacerdotes que no lo cumplen, pero en teoría los monaguillos solo pueden ser niños, ¿vale? Y también destacar el ministro extraordinario de la Eucaristía, que son hombres y mujeres, ministro extraordinario de la Eucaristía, hombres y mujeres que, con el permiso del obispo ordinario del lugar, pueden administrar la comunión, ¿vale? Ministro extraordinario de la Eucaristía son hombres y mujeres que, con permiso del señor obispo y con la formación adecuada, pueden administrar la comunión, pero sobre todo en casos extraordinarios, como en el caso de los acólitos. Y ya para terminar, vamos a ver la diferencia, simplemente algo básico, porque esto yo lo explico ya en cuarto de eso, la diferencia entre cisma, herejía, y después concilio y sínodo. Primero, entre cisma y herejía. Un cisma es una separación de carácter disciplinar, significa que no afecta para nada a la doctrina. Yo expliqué en el primer tutorial que en el año 1054 se dio el cisma de Oriente, aparece la Iglesia Ortodoxa, pero es una separación de carácter disciplinar, no afecta para nada a la doctrina. La doctrina es la misma. Los sacramentos son los mismos, lo que pasa es que si uno va a una misa ortodoxa le cuenta como una católica. Lo que pasa es que las misas ortodoxas pues duran a lo mejor 2, 3 o 4 horas, cuando una misa católica, si el sacerdote se extiende, puede durar como mucho 1 hora. Y además los ortodoxos a los bebés les administran en la misma liturgia los 3 sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y comunión. Nosotros los administramos por separado, pero la doctrina es la misma. Eso es un cisma, es una separación de carácter disciplinar, no afecta para nada a la doctrina, por ejemplo, católicos y ortodoxos. Una herejía sí que es una separación de carácter doctrinal. Por ejemplo, los luteranos o protestantes con respecto a los católicos, ahí sí que afecta a la doctrina, ¿de acuerdo? Una herejía es un discurso que va en contra de la doctrina oficial de la Iglesia. Por tanto, cisma, separación de carácter disciplinar, no afecta para nada a la doctrina. La herejía sí, es una separación de carácter doctrinal, por ejemplo, los luteranos o protestantes. Ahora la diferencia entre concilio y sínodo. El concilio es convocado por los papas, entonces reúne a los cardenales y a los obispos para tratar temas que incumben o afectan a toda la Iglesia universal. Eso es un concilio, los convocan los papas, el papa de turno, para tratar temas que afectan a la Iglesia universal. En cambio, un sínodo, los sínodos los convocan los obispos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, el señor obispo don Atilano Rodríguez y Martínez en diciembre del año 2018 convocó un sínodo que a día de hoy, año 2023, febrero del 2023, todavía dura. Entonces, ¿por qué convocan sínodos los obispos? Pues para saber cuáles son los problemas que hay en su iglesia local, en su diócesis, y después hacer consultas a los sacerdotes, a los párrocos, a los diáconos y a toda la gente que forma la diócesis, para buscar soluciones, pero a una diócesis en concreto, ¿de acuerdo? Por tanto, el concilio
lo convoca el Papa para tratar temas que incumben a la Iglesia Universal, y los sínodos los convocan los obispos para tratar temas que afectan solo a su diócesis, a la Iglesia local, ¿de acuerdo? Y con esto ya daríamos por terminado el tema 7, la jerarquía eclesiástica, y ya en los próximos tutoriales empezaríamos con el tema 8, que es el jubileo de la misericordia, que a día de hoy pues la misericordia hace mucha falta. Así que hasta los próximos tutoriales, en los que ya explicaremos el tema 8, el jubileo extraordinario de la misericordia, que veremos lo que es la ley de santidad, lo que es la ley del año sabático, lo que es la ley del año jubilar, la historia, un poquito la historia de los jubileos, lo que son las parábolas de la misericordia, profetas que nos hablan de justicia y de caridad o misericordia, etcétera. Y esto lo iremos viendo a lo largo de los tutoriales. Chao, chao.